Hola, vamos a esperar un momento que se vayan uniendo. También se va a unir el profesor Romero, que les va a comentar algunas cositas. Ahí está, José. Tenés que activar. Así mejor. Hola Guillermo, buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Has podido ingresar al Sí, puede entrar. Lo que te Ah, decía es bueno. que no tenía el acceso para esto, lo otro sí, ya te había puesto ahí. Pero bueno, ya está. Bueno, listo. Solucionado el tema. Sí, solucionado. Ok, ahí te había subido dos videitos no Sí, sé si lo vi. más o menos, Interesante. bueno. Voy buscando los archivos. Eh, me- dame unos minutos y le paso el aviso mío y después te dejo. Sí, no hay ningún problema. Esperamos, son las 59. Esperamos un Sí, par de minutitos más que se conecten y no hay problema. bueno, ingeniero Romero, cuando quiera nomás hablarle a la gente. Ya estamos con un número que no ha crecido en los últimos minutos, así que Bien, buenas tardes de nuevo, para los que no estaban. No, yo quería comentarles cómo va a ser la modalidad de mi parte del facial. Lo mío va a ser por Classroom. Yo les voy a mandar un formulario con 10 preguntas de multiple choice, que ustedes lo deberán completar en un término de 30 minutos. O sea, son 10 preguntas bastante simples, muy conceptuales, por lo tanto considero que el tiempo de 30 minutos es más que suficiente. Lo que sí, yo les voy a colgar en el grupo mío de Facebook
le voy a poner los correos de todos ustedes, que son los correos que ustedes declararon en la facultad, para ver si está correcto, porque yo les tengo que mandar el ingreso al formulario por correo. Yo les mando el ingreso formulario, ustedes acceden y lo completan. El formulario va a estar abierto a partir de las 15 horas y durante 30 minutos. Yo se lo voy a escribir de todos modos ahí en el grupo de Facebook. Básicamente lo que van a hacer, como les dije, van a hacer preguntas, y también lo que voy a hacer es hacerle algunos ejemplos de medición. Para ello, ahí en el grupo de Facebook voy a colocar, amén de la lista que les dije del correo de ustedes, un enlace a una página que es bastante interesante, donde hay 2 simuladores para medir con micrómetro y otro para medir con calibre. Así que les voy a pedir que practiquen las mediciones, porque algo de eso les voy a tomar. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, perdón, ¿el examen además es múltiple opción o son preguntas a desarrollar? No, son preguntas que, por ejemplo, puede decir, este instrumento de medición que tiene esta apreciación puede hacer qué tipo de mediciones, qué tipo de mediciones puedo hacer con un calibre o con un micrómetro, o qué entiende, por ejemplo, por apreciación, cuáles son las características principales que tengo que asumir yo o definir en un instrumento para realizar una medición. Lo que pasa es que esa es la pregunta y va a tener múltiples opciones esa respuesta. Perfecto, profe, gracias. No, sí. Las tres forman parte de un mismo parcial. Lo que pasa es que antes nosotros esto lo hacíamos de una sola vez, pero ahora es muy complicado. Entonces hemos decidido que cada uno le tome una parte y después le juntamos la nota. La nota es un promedio de los tres. Sí o sí, no necesariamente, porque es un promedio. Suponete que vos sacas 100% en una, 100% en otra, 50% en otra, ese promedio vas a tener un 200, te vas a sacar el promedio entre los tres porcentajes. Bueno, normalmente lo que hacemos lo promediamos. Después, si te va mal, lo que sí hacemos es, te tomamos sobre la parte en que te equivocaste vos, ¿no? Si no te andamos preguntando de nuevo. Pero en principio lo promediamos. ¿Profe? Sí. Yo estoy haciendo reparcializado, o sea, no estoy inscrita en Guaraní. Le tendría que pasar mail. No sé Pásame si por favor, ponémelo en el grupo y decirme que vos estás haciendo reparcializado. Ya agrego cuando hago las preguntas. Bueno, listo, gracias. No, ¿por qué? Para Miguel, que está preguntando, mi parte del examen, vamos a aclararlo, va a ser por mí. Yo les voy a mandar un formulario por mí a ustedes el viernes de la semana que viene a las 15 horas con 10 preguntas de múltiple choice. Mi parte, porque después aquí el licenciado Lozano va a implementar de otra manera, pero es algo similar. Lo que pasa es que lo va a hacer vía LEP, creo. Y el ingeniero Garuti, bueno, ya hablará con ustedes cómo va a ser la parte de él. Sí, el ingeniero Garuti ya nos comentó. Nos va a tomar un examen oral con preguntas ahí punto a punto. Sí, lo que pasa es que va a ser medio, bueno, él dice que lo va a tomar así, cada uno eligió la modalidad que consideró que podía llegar a funcionar. Bueno, ya que estamos hablando del tema, a las 3 de la tarde se abriría la parte del ingeniero Romero. Digamos, tipo 4 de la tarde se habilita un cuestionario en el mismo LEB
en el laboratorio de enseñanza virtual hay un cuestionario abierto multiple choice con la parte de fundiciones. Yo calculo que van a ser unas 10 preguntas cada uno, multiple choice para seleccionar una opción correcta de cada pregunta, de las preguntas conceptuales, de los temas que hemos estado viendo, que vamos a terminar de ver hoy. Así que eso yo lo pondré tipo, si esto del ingeniero Romero está a las 3 de la tarde, lo mío puede estar a las 4 y después a las 4:45 entrará lo de el ingeniero Garuti, ¿sí? A ver, ¿había alguna consulta en el chat? Profe, yo también tengo el problema que estoy haciendo reparcializado y no estoy en el LEP con usted. No sé si me puede agregar. Bueno, ¿cómo es el mail suyo? A ver, acá no sé si se puede escribir acá en el chat voy a ver si la puedo agregar. Bueno, le escribo el mail por el chat. A ver. Ahí le mandé el mail por el chat, profe. A ver. Disculpe, profe, mientras tanto, para preguntar, ¿cuál es el porcentaje de aprobación? ¿55 o 60%? El titular de la cátedra es el ingeniero Garuti y eso lo tiene que conversar con él. Perfecto, gracias, profe. Pero conociéndolo está más cerca del 60-70% más o menos no son tan complejos los temas, más o menos tienen que conocer de qué estamos hablando, ¿no? A ver. Ya iniciamos en un momento, en un minuto. Voy a verificar. Jerez te está preguntando cuál es el requisito de conectividad. ¿A qué te referís con los requisitos de conectividad?
En el caso mío y en el del licenciado Lozano, por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer van a ser dos formularios que van a tener que llenar. No, es un parcial por tiempo solamente. Con el ingeniero Garuti sí tiene que tener micrófono y cámara, porque él se los va a tomar en tipo, va a ser muy parecido a lo que sería un examen oral y a mí. En el caso mío y en el del licenciado Lozano, no, es por tiempo. Son 10 preguntas por 30 minutos que tienen que responder. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más para con los temas míos o referidos a cómo les voy a tomar el concepto. No, en la parte mía va a ser por mí, para responderle a Ortofer. Bueno, esto va intentando matricular a Verón, ya voy a ver un poco más tarde cómo lo puedo hacer, no me sale ahora, vamos a comenzar con la clase nomás. Bueno, listo, entonces lo dejo yo. Cualquier cosa me preguntan por en el grupo de Facebook. Hasta luego, buenas tardes. Ok, chao, hasta Hasta luego, luego. profe. Muchas gracias. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos con presentación. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, profe, sí. Presentación, ¿sí? Fundición en moldes permanentes o en coquilla. Los moldes permanentes, o sea, lo que hemos visto hasta ahora, Profe, disculpen, ¿podemos poner acá a grabar? Creo que el profe se quedó sin internet o no. Sí, me porque el profe, ¿no? Sí, pensé que era yo. que tienen una mejor terminación de las piezas. A ver. Profe, eh, disculpe, se me cortó la comunicación recién hace un segundo. se me cortó la comunicación. Ahora me están escuchando. Sí, sí, ya se escucha Ahora sí, bien. profe. No, lo que dijo recién no escuchamos nada. Y de paso, para preguntar, ¿podemos poner a grabar? Ahora pongo a grabar. Sí, me había olvidado. Está bien. ¿Ustedes me avisan o me avisan por ahí por el chat en caso de que se corte la comunicación? ¿Ah? Sí, le mandamos un mensaje por WhatsApp, profe, si no, no se preocupe. Ok. Bueno, a ver. Oh, caramba, ¿dónde me quedó la pantalla? A ver.
Bueno, moldes permanentes. ¿Ahí lo están viendo bien? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, perfecto. Ok. Dentro de los moldes permanentes, entonces, tenemos moldeo por gravedad, que se echa directamente el metal líquido dentro del molde. También se llama moldeo en coquilla, moldeo en molde permanente. Algunos también le suelen llamar matrices, aunque las matrices, el término matriz es más utilizado para otros procesos tecnológicos como puede ser la forja, ¿verdad? Este método es muy utilizado para fabricar piezas hechas de metales no ferrosos, metales que en general tengan menor temperatura de fusión que acero o fundiciones, que son los materiales más comunes con los que se hacen las coquillas, ¿no? Los moldes permanentes. Por ejemplo, aleaciones de aluminio que funden a 660 grados, aleaciones de cobre que funden a 1000 y pico, dependiendo, de magnesio, de zinc. En general, metales que funden a temperatura por debajo de los aceros. Un acero está fundiendo a cerca de 1500 grados centígrados, digamos, un acero que pueda utilizarse para molde permanente, ¿verdad? En este tipo de fundición, entonces, se vierte el metal dentro del molde permanente directamente a la presión atmosférica. Después vamos a ver otros procesos a presión. Este molde está fabricado a partir de dos bloques de acero que son mecanizados, que tienen la cavidad, la misma forma que tendrá la cavidad que estábamos usando para los moldes de arena, pero ahora los moldes fabricados metálicos y con dos mitades igual que las cajas de arena. La fundición por gravedad puede producir piezas complejas, incluso con cavidades y pequeños agujeros, gracias a machos metálicos o de arena. Se pueden utilizar los machos o nollos, pueden ser metálicos, entonces estos son moldes permanentes, y si son de arena, porque de alguna manera, si no, no lo podemos sacar dentro de la pieza, lo tenemos que romper a la arena dentro de la pieza para sacar los nollos una vez que está fabricada la pieza. En ese caso, estamos hablando de molde semipermanente, o sea, una parte metálica y otra parte de arena, el nollo, ¿verdad? Además, el moldeo por gravedad es adecuado para piezas de tamaños medianos, pequeños, de espesor uniforme, de buena calidad superficial. El molde de metal nos da una buena estabilidad dimensional, un gran acabado de la superficie en comparación con el moldeo en arena. Pero acá tenemos que el costo de fabricación de esta coquilla es mucho más elevado que el costo de fabricación de un molde de arena. Entonces se tiene que justificar este incremento en el costo fabricando una cantidad muy grande de piezas que puedan amortizar este costo. Esta coquilla también va a tener una vida útil de una determinada cantidad de piezas. Entonces, cada tanto va a haber que reponerlo. Es como un automóvil, el kilometraje de un automóvil tiene una cierta vida útil y cada tanto dentro del costo de la utilización de un automóvil hay que ir previendo cada tanto tiempo el renovarlo, ¿no? Dentro del mismo costo. Ahí tenemos una figura donde tenemos dos mitades pintadas de diferente color, que las dos mitades se unen para formar la cavidad donde se vierte el metal líquido, luego se extrae la pieza. Entonces, se fabrican dos mitades de un molde, materiales de alta resistencia a la erosión,
y a la fatiga térmica, a la erosión es al desgaste erosivo que va a llevar la fabricación de cada pieza, y la fatiga térmica es sucesivo calentamiento y enfriamiento del material. Se enfría la pieza adentro y luego se vuelve a calentar cuando colocamos el metal fundido en su interior. Los materiales que se utilizan puede ser hierro fundido, acero, latón, que era la aleación de cobre-zinc, grafito, en el caso de alta temperatura, u alguna otra aleación metálica refractaria. También tiene que ser refractario para soportar el calor del el metal líquido que colocamos a temperatura. Los aceros resistentes a temperatura suelen ser aliados con un 5% de cromo, 1 de molibdeno y 4 de tungsteno, templado y revenido. La dureza aproximada entre 200 y 450 Brinell. El tungsteno es el que le confiere mayor resistencia a la fatiga térmica, suele formar algunos carburos de tungsteno. Y los aceros cromo molibdeno son en general aceros resistentes al CRIP, resistentes a temperatura, ¿verdad? Tienen ventajas estas coquillas. Por ejemplo, en el molde de arena hay que fabricar un molde para cada pieza y luego de fabricada la pieza el molde se rompe. En este caso no, se puede volver a utilizar. No es necesario el uso de las cajas de moldeo, las cajas que contenían a la arena en el caso de la fundición en arena. En este caso, el molde de coquilla en sí actúa como caja también. Las ventajas de la coquilla sobre molde de arena: la velocidad de enfriamiento es mayor. ¿Qué es lo que ocasiona esto? De que una enfríe más rápido. Cuando enfría más rápido, se produce mayor nucleación dentro del material que está solidificando, entonces aparece mayor cantidad de granos que crecen menos. Entonces el tamaño de grano resulta más fino. Al resultar más fino el tamaño de grano, la tenacidad del material a bajas temperaturas es superior. Las propiedades mecánicas en general son superiores y son más homogéneas en toda la masa del material. Aparte podemos tener una mayor precisión dimensional porque no tenemos, como por ejemplo en los moldes de arena solíamos tener el desmoronamiento de las paredes del molde, en este caso ese tipo de cosas no las tenemos. Y la terminación superficial, por ahí se pueden pulir la coquilla de forma que la superficie de la pieza obtenida por fundición tenga mejores características. Tenemos menor porcentaje de rechazo, mejor rendimiento productivo, se pueden hacer de 40 a 500 piezas por hora. Ustedes disculpe por ahí, tengo una perra un poco molesta acá, el lugar donde tengo wifi para poder darles la clase. Aunque el precio entonces de las matrices, como decía recién, es alto, se pueden bajar los costos automatizando el proceso. Ahí tienen alguna ilustración, perdón, alguna la imagen anterior, ahí tienen alguna ilustración de los moldes, una mitad y la otra mitad, y ahí se está llenando, en este caso, con una cuchara se está llenando el molde metálico. Eso tiene toda la pinta, al no estar al rojo vivo, al ser gris el metal líquido, tiene toda la pinta de ser aluminio. El aluminio, piezas de aluminio pequeñas en general, es muy común fabricarlas mediante este método.
los metales que se pueden fundir tienen que tener entonces temperaturas por debajo de la fusión de esta coquilla que utilizamos como molde metálico, ¿no? Entonces, los metales que podemos fundir para la coquilla de acero, por ejemplo, son aleaciones de aluminio, de magnesio, aleaciones de cobre, de zinc, de plomo, de estaño. La fundición de hierro tiene una temperatura inferior a la de aceros, entonces en algunos casos se pueden fabricar fundiciones de hierro utilizando una coquilla de acero que es de temperatura más elevada. ¿Mm? En el caso de tener que fundir piezas de acero, acero fundido o algún otro material de mayor punto de fusión, entonces tenemos que utilizar otro tipo de moldes, como pueden ser los moldes de grafito o de metales más resistentes al calor, que tengan temperatura de fusión encima de la del acero. Piezas que se fabrican habitualmente, el pistón, que tenemos acá a la izquierda, la figura de la izquierda, un pistón para motor, de aluminio es, ¿no? Tapas de cilindro también de aluminio, biela, engranajes para electrodomésticos, artículos de cocina, etc. Algunas limitaciones de proceso, cuando tenemos que fabricar una pequeña cantidad de piezas no resulta económico porque el costo de la fabricación del molde es bastante caro. No es apropiado para formas demasiado complejas por la dificultad de retirar la fundición del molde. El de arena, recuerden que se destruía el molde de arena y con eso se sacaba la pieza con facilidad. Acá no tiene que tener determinados elementos que nos traben el desarmado del molde, ¿no? Se pueden usar nollos de arena que colapsan con facilidad como para desmoldar, pero en estos casos estamos hablando de fundición en moldes semipermanentes, eso le había comentado recién. Se dificulta la evacuación de gases debido a que los moldes no son porosos, entonces podemos tener algunas microporosidades que se producen en las piezas, que por ahí ese tipo de microporosidades o microrechupes que se producen por la diferencia de volumen del sólido respecto del líquido en el metal, por la reducción en volumen en el cambio de fase, eso a veces se puede compensar cuando aplicamos alguna presión sobre la pieza mientras está solidificando, pero ahí estamos hablando de otro tipo de moldes a presión que vamos a ver enseguida. Presenta solidificación direccional que puede presentar fragilidad en caliente. Esto de solidificación direccional significa que crecen los granos, los primeros cristales que empiezan a crecer, y como extrae calor rápidamente desde la pared del recipiente, estos granos crecen en forma paralela, pero en sentido inverso a la extracción calórica. Entonces se forman estos granos columnares que en algunas ocasiones pueden provocar problemas de fisuraciones en caliente en determinadas partes gruesas de la pieza. En el moldeo coquilla, entonces, hablamos un poco de moldeo por gravedad, moldeo bajo presión o utilizando fuerzas centrífugas. En moldeo por gravedad tenemos una colada directa en fuente o por el costado, ahora lo vamos a ver enseguida. Bajo presión tenemos principalmente cámara fría, cámara caliente, y en centrífuga ya vamos a ver que se hace girar el molde en un eje de simetría. Tienen que tener las piezas un determinado eje de simetría para fabricarse ahí. Para el moldeo entonces coquilla,
primero hay que precalentar el molde antes de colocar el metal fundido. Una vez que ya está trabajando el molde, fabricando piezas, ya se mantiene a temperatura. Se vierte el metal por efecto de la gravedad, se espera que solidifique el material dentro del molde, se abre el molde y se extrae la pieza. Esto de que hay que dejar enfriar hasta temperatura ambiente, generalmente los procesos de fabricación, los moldes son dos moldes, se ponen los dos moldes juntos, se vierte, por ejemplo, aluminio dentro de la pieza, se espera un momentito nomás que solidifique, que tome un poco de resistencia, se abre la pared del molde y se vuelve a utilizar y el molde todavía está caliente sin necesidad por ahí que llegue a temperatura ambiente. Aquí tenemos coquilla por gravedad, se realiza vertiendo metal fundido sobre el molde, debe precalentarse el molde antes de la colada, el metal llena el molde por su propio peso, cae por gravedad, tiene la ventaja de ser procedimiento de menor costo dentro de los de coquilla, pero para amortizar el precio de estas matrices es necesario fabricar como mínimo 1000 piezas como para que sea rentable. No es conveniente para modelar piezas muy complejas ni para modelar piezas muy grandes. En este caso tenemos las dos mitades, una mitad fija en la mesa y la otra mitad con un pistón que la acerca a la otra mitad. Entonces, primero se coloca tal vez algún antiadherente para preservar la vida de las coquillas y para facilitar el desmoldeo. Se cierra con el pistón, se puede colocar algún nollo si es necesario, algún nollo que puede ser de otro material también, hasta de arena. Se llena la cavidad como para fabricar la pieza, se abre nuevamente con el cilindro hidráulico y se extrae la pieza de su interior. Esta es la misma figura que un poco más ampliada. Bueno. Dijimos que se puede hacer de tres maneras, vertiendo directamente. Acá tenemos una coquilla con el bebedero preparado para la colada directa por gravedad, pero se puede llenar en fuente para que no haya turbulencia dentro del líquido que pueda llegar a provocar algún tipo de defecto en la pieza fundida. Se suelen alimentar por debajo para ir llenando la pieza a una velocidad de flujo más razonable para evitar defectos, incluso se deja alguna mazarota en la pieza. O se puede alimentar, todo esto son, las figuras de abajo son todas alimentaciones por el costado, canales que alimentan desde los costados, desde la parte de abajo y cada vez más arriba, pero desde los costados. Todas estas técnicas se utilizan para que la alimentación del líquido fluya en forma más suave, comparado con la colada directa, y se eviten algunos defectos que pueden ocurrir con el método más sencillo, que es el de colada directa. Moldeo por presión. Acá empezamos a utilizar métodos de presión. Se utilizan en general moldes permanentes porque además de la presión, de la propia presión hidráulica que ejerce el mismo metal líquido caliente, acá estamos agregando una presión adicional que fuerza a que este material ingrese dentro del molde.
Puede ser que esta presión sea a través de una inyección, de un émbolo, por ejemplo, o puede ser que se ejerza algún tipo de presión por una fuerza centrífuga. El molde gire alrededor de un eje, entonces se obtienen piezas en la periferia, el material fluye hacia la periferia. Ya vamos a ver un poco más en detalle cada uno de estos casos. Colada por inyección. Acá estamos viendo en la figura, la parte roja es el metal fundido que ingresa dentro de un pistón. Este pistón me empuja el material fundido dentro del molde. El molde también en dos partes que se puede abrir para extraer finalmente la pieza. Aquí tienen una figura similar. Entonces, la colada a presión se lleva a cabo introduciendo la masa metálica fundida en el interior del molde, forzando la entrada en el mismo. Este método se emplea en moldes permanentes en general, porque los moldes de arena por ahí no suelen soportar la presión hidrostática sumada a la presión de este émbolo que me está empujando el material en el interior, ¿no? El metal se inyecta en un molde por medio de una máquina, suele ser un émbolo. Los moldes son coquillas, aunque se suelen denominar matrices, es como lo que vendrían a ser las matrices también en un proceso de forja. Pueden fabricarse piezas de formas complicadas de una manera económica, se obtienen piezas de gran precisión, buen acabado, excelentes propiedades mecánicas. Acá les recuerdo lo que les comentaba recién, por ejemplo, en los moldes metálicos, al enfriarse el material, al pasar del estado líquido al estado sólido, suele haber una contracción, entonces en determinadas partes del material suele quedar unas microcavidades, unos microporos ocasionados por esta falta de llenado, ¿no? Del paso del cambio de volumen del líquido a sólido. Entonces, el hecho de presurizar el metal en estado líquido en el momento que pasa al estado sólido hace que se compacte y se cierren estos microporos en el interior del material y eso nos rinde en piezas que tengan mejores propiedades mecánicas, ¿verdad? La desventaja es que el molde suele ser muy costoso, por lo tanto son necesarias series grandes. Tenemos para las coladas a presión, cámara caliente, cámara fría, baja presión y, bueno, centrifugación también. Vamos a ver las máquinas de cámara caliente, llamadas también de cuello de cisne, porque tienen esta parte del cuello que alimenta el material a la matriz. Se usan para colar aleaciones de base plomo, estaño, zinc con temperaturas de fusión menores a los 450 grados centígrados. En general son bajo punto de fusión. ¿Pero por qué se llama caliente? Porque en estas máquinas de cámara caliente, el horno donde está el crisol, donde se funde el material, está dentro de la misma máquina. Entonces, son metales de bajo punto de fusión, porque metales de alto punto de fusión por ahí no se podrían hacer porque son temperaturas mucho más elevadas. Entonces, la cámara acá es caliente porque se funde el metal dentro de la misma cámara. Entonces, hay un cilindro de presión que toma este metal líquido y lo alimenta dentro del molde de la pieza. Entonces, constan de un horno de fusión que forma parte de la misma máquina, transfiere automáticamente la aleación líquida a un recipiente de fundición donde se mantiene constante el nivel y la temperatura.
El llenado de la cavidad del molde se efectúa por medio de un mecanismo inyector que va a través de ese cuello de cisne, de ese conducto en forma de cuello de cisne, está total o parcialmente sumergido en el metal líquido, por eso se llama cámara caliente, y lo inyecta a presión con aire comprimido o mediante un émbolo. La máquina puede ser manejada por una sola persona, consiguiendo producciones del orden de unas 1000 piezas por hora en las automáticas y 250 piezas por hora en las semiautomáticas. Las máquinas de cámara fría realmente son para materiales de mayor punto de fusión. No se puede fundir el metal dentro de la misma máquina, el metal se funde aparte, se trae el metal líquido en una cuchara, esa cuchara alimenta el metal líquido dentro de un émbolo y el émbolo inyecta el material dentro del molde. Entonces se denomina cámara fría porque el mecanismo de inyección se encuentra a una temperatura inferior a la decolada de la aleación y su contacto con ella es casi instantáneo, ya que se funde en un horno aparte, se cuela en la cámara de compresión con una cuchara o mediante un dispositivo automático de alimentación que introduce solo la cantidad de la aleación necesaria para cada pieza. Entonces actúa el émbolo accionando con presión hidráulica y le inyecta en el hueco del molde. El sistema de cámara fría es utilizado en aleaciones que funden arriba de los 500 grados centígrados. Por ejemplo, el aluminio funde a 660. Las aleaciones de cobre se suelen inyectar en estado pastoso, la de aluminio y magnesio en estado líquido. El magnesio también anda por los 600 grados. Las aleaciones de cobre andan por los 1100 grados muchas veces, entonces estamos hablando del metal, si ustedes recuerdan lo que eran los diagramas de fases de los metales, por encima de la temperatura líquido, en general el metal se alimenta en forma líquida, pero si está a temperatura entre líquidos y por encima de la temperatura sólidos, estamos hablando de que el material está en un estado pastoso, o sea, tenemos pequeños granitos del material que están solidificados y sumergidos en metal líquido. A ese material se lo denomina pastoso. Cuando las temperaturas están entre la temperatura líquidos y la temperatura solidus. Veamos un poco más de la cámara fría. La carga de metal fundido se transporta mediante una cuchara, eso ya vimos, del crisol a un contenedor donde el émbolo accionado hidráulicamente empuja el metal hacia el interior del molde. El material adicional se utiliza para introducir mayor cantidad de metal fundido en la cavidad del molde con el objetivo de compensar la contracción que se produce durante la solidificación. Entonces, de esta manera, esta presión me permite sellar aquellas microcavidades que se producirían en un proceso normal por gravedad, ¿verdad? Las ventajas, materiales que regieran mayores presiones y velocidades de inyección que permiten producir piezas más compactas y que los costos de mantenimiento en general de estas máquinas son menores porque no trabajamos por ahí a tantas temperaturas. Las desventajas, los ciclos son medianamente largos, hay menor control de la temperatura del metal, por ahí se nos enfría demasiado al ingresar dentro de la máquina, que la máquina está mucho más fría que el metal que estamos agregando, entonces me hace perder a veces un poco de fluidez, menos posibilidades de producir piezas con paredes bien finitas de menor espesor. La carga se suele enfriar antes de la inyección y el metal fundido está expuesto a la oxidación por contacto con el aire. Ustedes piensen que metales como el aluminio, por ejemplo, son
metales muy reactivos, muy ávidos por el oxígeno del aire, entonces inmediatamente en contacto con el aire tienden a formar óxidos. Hay otros sistemas que son de baja presión. Este sistema utilizado para el colado de aleaciones de bajo punto de fusión, como el estaño, el plomo. El estaño tendrá temperatura de fusión de 250 grados, el plomo de 320 y pico de grados, o sea, temperaturas bastante más bajas. Y aleaciones de aluminio, magnesio y cobre, que tenemos temperatura un poco más alta. El molde puede ser metálico en su totalidad o en parte, pero también puede haber moldes de arena, puede haber moldes de otros materiales como yeso, también a veces se utiliza esto de baja presión. Como no es tanta la presión, se pueden utilizar otro tipo de moldes, no necesariamente exclusivamente el metálico, ¿no? La aleación líquida contenida en el crisol estanco, tenemos una aleación líquida acá en la parte de abajo, es inyectada en el molde está arriba. ¿Cómo se inyecta? A través del insuflado de gas a bajo presión dentro del crisol. Acá tenemos un conducto por donde ingresa el gas a presión. Ese gas a presión puede ser aire, o a veces cuando el aire tiene oxígeno que puede oxidar el aluminio, también se puede colocar argón, un gas inerte como el argón. Entonces este gas presiona sobre la superficie del líquido y el líquido entonces sube hasta llenar la cavidad del molde con una presión relativamente baja. En este diagrama mostramos cómo se usa la presión del aire. Fíjense, por acá, en este caso, ingresa la presión del aire. El aire presiona sobre el crisol o la cuchara que tiene el metal fundido. Tenemos un tubo por el que asciende el metal líquido empujado por la presión de este gas o de este aire. Sube el metal líquido hasta llenar las cavidades del molde. Equipos de cierre en máquina para fundición inyectada, la presión que se aplica sobre el metal trata de separar las dos partes de la matriz, por lo tanto debe tenerse un mecanismo que además de accionar la apertura y cierre de la matriz, puede ejercer sobre la misma una presión mucho mayor de la presión hidráulica nomás del mismo líquido, porque estamos agregando una presión más elevada. En el caso de baja presión, la presión de inyección es de unos 40 kilos por centímetro cuadrado. Pero en el caso de cámara caliente, que son los de menor temperatura de fusión, por debajo de 450 grados centígrados, tenemos presiones de 20 a 100 kilos por centímetro cuadrado, mientras que el de cámara fría, que era el utilizado para aluminio, bronce, alimentado con cuchara, de mayores temperaturas de fusión, tenemos presiones mucho más elevadas, de 200 a 1600 kilos por centímetro cuadrado. Recordemos que en este método de cámara fría, por ahí estamos alimentando el metal no en forma 100% líquida, sino a veces en forma pastosa. Entonces, la densidad del metal aumenta notablemente y la presión de inyección aumenta en forma acorde. Colada por sistema centrífugo, este proceso consiste en colar un metal líquido en un molde que gira a alta velocidad, de 300 a 3000 revoluciones por minuto. Con una fuerza centrífuga, el metal es lanzado contra la pared del molde. En general, tenemos el molde que es giratorio,
y se ingresa el material por el centro y se distribuye y se va a medida que mayor es la fuerza centrífuga, mayor es la presión con que es empujado el material. Sirve para obtener objetos cilíndricos, simétricos, algunos de casos no simétricos, pero sí en el sistema centrífugo, si vamos a fabricar una rueda, por ejemplo, que es un objeto cilíndrico con sus ejes, ahí sí lo tenemos todo parejo, bien distribuido, bien balanceado para el caso centrífugo. Pero también podemos fabricar, alimentado por el eje, podemos fabricar 6, 8 piezas o más cantidad de piezas ubicadas todas alrededor del giro de un molde cilíndrico, ¿verdad? Entonces, estas piezas que vamos a alimentar tienen que estar ubicadas de una forma que compensen para que estén alineadas y que no se desbalancee el sistema con esas velocidades que tiene, ¿verdad? Las piezas obtenidas es aplicable a piezas de secciones delgadas y formas complejas, principalmente metales no ferrosos, aluminio, cobre, magnesio y sus aleaciones. Las piezas obtenidas por este proceso, debido al rápido enfriamiento del líquido, tienen una estructura cristalina más fina, que confiere mayor resistencia mecánica, mejor resistencia a la fatiga. El tamaño de grano también es más fino, tenemos una presión que impulsa al material. La principal desventaja radica en la necesidad de construcción de un molde metálico que encarece el proceso, lo hace poco atractivo para fabricar una cantidad pequeña de piezas. Factores principales que afectan este proceso: la composición del material a utilizar, la temperatura de colada y la velocidad de rotación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Moldeo por centrifugación se caracteriza durante la vida. El molde está animado por un movimiento de rotación. Ahí ahí tenemos el sistema de rotación que se comunica al metal fundido por arrastre de sus paredes. La fuerza centrífuga se desarrolla, lanza el metal líquido contra la pared del molde, aumenta la presión y de esta forma también permite sellar algunos microporos y se facilita la solidificación más homogénea de la pieza. Ahí tenemos, dentro de este proceso, tenemos también distintas opciones, distintas posibilidades. En una fundición centrífuga pura, tenemos, por ejemplo, para fabricar tubos sin costura. Ustedes saben que, por ejemplo, para fabricación de tubos, una de las técnicas es partiendo de productos planos, se dobla un producto plano, una chapa, digamos, y se dobla redonda, cuadrada, rectangular, de la forma que tenga que ser, y se le hace una costura por soldadura, se lo suelda, logrando esa unión. No todas las aplicaciones admiten este tipo de caños con costura. Algunas aplicaciones de alta presión requieren de caños sin costura. Por ejemplo, algunas aplicaciones de cañerías de gas a presión o la fabricación de, por ejemplo, un tubo de oxígeno que se utiliza en hospitales o en una industria metalúrgica. Ese tubo de oxígeno es fabricado con un material sin costura para evitar riesgos de accidentes. La forma de fabricar tubos sin costura: hay un fabricante de tubos sin costura en la Argentina, en toda Latinoamérica creo que es el único, donde tomando una masa de metal macizo, se introduce
una punta en el centro, va modelando y va fabricando el hueco dentro del material, dentro del tubo. Entonces, lo primero que podemos pensar es que en el caño con costura, cuando el caño es con la soldadura, el espesor se mantiene exactamente el mismo en todo el tubo. En un caño sin costura, que entra un punzón adentro que lo empuja, digamos que el espesor no es exactamente parejo en todo el interior. Y en este caso, de fabricar un tubo mediante centrifugación, tampoco vamos a tener un espesor tan parejo como el espesor de los caños con costura. Para producir piezas cilíndricas huecas, como tubos sin costura, cañones de armas, bujes, camisa para cilindros de motores, pista para rodamiento, poste para iluminación de calles. En todos estos casos se puede utilizar estos tubos sin costura. En este proceso el metal fundido se vacía dentro de un molde rotatorio. Por lo general el eje de rotación es horizontal. Fíjense que en este caso tenemos el eje horizontal, sobre todo cuando son caños de varios metros de longitud. Es más fácil fabricarlo con el eje horizontal que con el eje vertical. Los moldes se fabrican con acero, hierro o grafito, pueden tener un revestimiento refractario que alarga la vida del molde. Las superficies exteriores de la pieza pueden tener formas, pueden tener rebordes, pueden tener inscripciones, pueden tener, en la parte exterior puede haber cambio de forma. Pero en la parte interior se forma simplemente por el hecho de que el sistema gira a determinadas revoluciones por minuto y el material se aplasta contra las paredes. Entonces, en la pared sí vamos a poder tener la forma que querramos, pero en el interior la forma va a estar dada por el material como se acomoda según la fuerza centrífuga. Debido a diferencias de densidad, las escorias, impurezas y piezas de revestimiento refractario tienden a reunirse en la superficie interior de la fundición. O sea, la parte menos densa del metal, todas las escorias y todo los óxidos que pueda tener el metal líquido que ingresa para fabricar ese tubo, van a quedar flotando y van a quedar en la parte interior del tubo. La parte exterior va a ser de mejores propiedades, más compactado, y la parte interior por ahí es la que puede resultar un poco más débil, ¿verdad? Entonces las propiedades mecánicas de la pieza no van a ser exactamente las mismas, en el exterior van a ser mejores que en el interior de la pieza. Pueden variar entonces a lo largo del espesor. Esta forma de fabricar tubos por fundición produce un tamaño de grano más grueso que el tamaño de grano que se produce por laminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que la aplicación de estos tubos sea más vale aplicaciones de alta temperatura para resistencias al grip antes que a bajas temperaturas donde se prefiera un tamaño de grano más fino. Ahí tenemos fundición centrífuga pura, ahí tenemos el molde, el círculo de acá arriba, y tenemos los dos rodillos que me hacen girar el molde a una determinada velocidad. Tenemos la cuchara de donde se vierte el metal líquido que ingresa al molde, que está girando a una determinada velocidad, y el material se acomoda entonces en la periferia. Se pueden fundir centrifugamente partes cilíndricas que varían de 13 milímetros hasta 3 metros de diámetro y de 16 metros de largo.
Los espesores no son muy finos, son de 1/4 de pulgada, sería 6 milímetros, hasta 125 milímetros. Aquí estamos viendo otro caso de fundición centrífuga, se llama en este caso fundición semicentrífuga. Ahí tenemos un esquema. El metal líquido se vierte en la zona del centro y se distribuye con el giro de la mesa giratoria, se distribuye hacia los costados y va rellenando todo el molde. En este caso, la forma de la pieza está dada por un molde de arena, no tenemos tanta presión, que se coloca sobre una mesa giratoria en la cual el eje de giro coincide con el eje de simetría de la pieza. Mientras se produce el vaciado, la fuerza centrífuga originada por el giro del sistema permite obtener piezas de mayor densidad. Este método se usa para fundir partes con simetría rotatoria, como por ejemplo ruedas con rayos. Y el colado por fuerza centrífuga, no tengo acá una imagen como para ver, es muy parecido al anterior, nada más que en vez de fabricar una rueda, en la parte de la periferia de la mesa giratoria, se pueden colocar distintos moldes de distintas piezas a fabricar de la forma que sea. Entonces, el metal líquido se vierte por el medio, los canales de alimentación para los moldes vendrían a ser los rayos, como de la rueda, y a través de eso se van alimentando las piezas que están ubicadas en la periferia de esa mesa giratoria. Entonces, el material, en la medida que va siendo empujado por esa fuerza centrífuga, va presionando sobre los costados, va presionando sobre los moldes y las piezas quedan bastante compactas. Y las partes más livianas del metal líquido, las escorias y toda la parte más defectuosa del metal líquido va quedando atrapada en los canales de alimentación. Entonces se obtienen metales de buenas propiedades mecánicas, de estructuras bastante finas. Bueno, esta ha sido la última diapositiva de esta presentación. Ahora vamos a ver algunos otros procesos especiales de fundición. A ver, déjenme ver que tengo acá algunos mensajes. No sé si ha habido algo importante, si me perdí algo importante. No, me parece que no. No sé si quieren aprovechar ahora, tomamos un pequeño descanso. No, profe, son mensajes de nosotros preguntándonos si se cortaba o no la señal. Nada más, pero es propio de cada uno, nos pasaba particularmente. Sí, lamentablemente en Argentina tenemos una tecnología de comunicaciones un poco precaria y no podemos estar conectados en forma permanente. Pasamos a la otra presentación, entonces ustedes me avisan dentro de un rato. En todo caso cortamos para hacer un pequeño descanso de 5 minutos, ¿sí? Y después seguimos, pero ahora vamos a seguir con la otra presentación, que es de moldes especiales. Entonces, resumimos un poco los procesos comunes en fundición. En molde desechable habíamos visto el proceso de fundición en arena, pero hay otros procesos como en cáscara de yeso, de cerámica, el proceso de la cera perdida. Y en los moldes permanentes teníamos los moldes permanentes por gravedad que vimos recién,
fundición hueca, eso se lo voy a dar dentro de un rato, a baja presión o a mayores presiones y fuerza centrífuga. En general, la fundición en molde desechable resulta en un menor costo del molde y de los equipos, es una tecnología más accesible, que me permite fabricar una cantidad de piezas relativamente bajas, ¿eh? Y con una menor precisión dimensional y sin tantas pretensiones de lo que pueda ser la terminación superficial, principalmente los moldes de arena. Cuando cambiamos la arena por el yeso o por una cerámica un poco más fina, ya ahí podemos mejorar notablemente la terminación superficial de las piezas. Recordemos un poco cómo era la fundición en molde de arena. Teníamos el modelo en dos mitades. Lo mejor era tener una placa modelo con la mitad del modelo y otra placa modelo con la otra mitad. Entonces, llenábamos primero la caja de abajo, después lo dábamos vuelta y llenábamos la caja de arriba con los canales de alimentación, mazarota y todo eso. Entonces, después se abren las cajas que tienen que tener algún sistema de fijación para colocarlos bien en posición y se extrae el modelo de adentro. Entonces queda el hueco con los canales de ventilación para ser llenado con el metal líquido. Una de las desventajas que teníamos en estos moldes de arena, podíamos tener arena verde, que le llamamos, que es la arena que tiene algún contenido de humedad, arena que se utiliza sin secar, digamos, para hacer la fundición. Podemos tener algunos desmoronamientos, algunos problemas por la consistencia de esa arena. Entonces, empiezan a aparecer algunos otros métodos, como puede ser el moldeo en dióxido de carbono. En el moldeo de dióxido de carbono agarramos la arena de moldeo y la aglutinamos con un silicato de sodio hidratado. Este silicato de sodio hidratado es como un líquido muy viscoso, así tipo consistencia como de la miel, una cosa por el estilo. Es el silicato de sodio hidratado. Entonces se aglomera, esto me permite aglomerar un poco las partículas de sílice, pero ante la presencia de anhidrido carbónico, se hace soplar anhidrido carbónico sobre esta mezcla. Esto endurece notablemente, hay una reacción química que endurece a la masa de sílice. Entonces esta técnica es utilizada no solamente para moldes, sino que más que para moldes se lo utiliza mucho para fabricar nollos o machos. La arena, el silicato de sodio y los aditivos, arcilla, caulinita puede ser, azúcar, carbón mineral, brea resinosa, para moldes y machos al CO2, que son los nollos al CO2, se mezclan en las amasadoras así convencionales a paleta, dado que la viscosidad del silicato de sodio aumenta a medida que la temperatura disminuye. Se hace más fluido, más caliente y se aumenta la viscosidad cuando baja la temperatura. Y la temperatura ambiente es lo ideal para realizar la mezcla. Eso puede depender un poco entre un día de invierno y un día de verano, nos cambia un poco la viscosidad del material.
Una vez que se ha mezclado la arena y el silicato de sodio, esta mezcla ha sido comprimida, deberá producirse el gaseado con anhídrido carbónico. Hay una reacción química, entonces, el anhídrido carbónico, el CO2, carbono, oxígeno 2. El anhídrido carbónico es un gas de combustión, por ejemplo, el mismo gas que se utiliza para hacer las burbujas de la soda o cualquier bebida gasificada. El silicato de sodio o el silicato de sodio con agua hidratado reacciona con el anhídrido carbónico formando carbonato de sodio, bicarbonato de sodio y sílice. El secado de la mezcla, debido al flujo del anhídrido carbónico que atraviesa la misma, permite endurecer esta masa de sílice. Ahí tenemos algún esquema. Tenemos que tener un tubo de gas, una botella de anhídrido carbónico, un tubo de gas carbónico con los reguladores correspondientes. Entonces, en general, se utiliza para la fabricación de nollos. Entonces está el nollo, por ahí se le puede hacer un vacío con una bomba de vacío, quitarle el aire al nollo y se le hace pasar el anhídrido carbónico que lo seca y lo endurece al material. Ahí tenemos la fabricación de machos o de nollos al silicato de sodio. Se sopla dentro de donde está el macho con una atmósfera de anhídrido carbónico. A veces tenemos que hacer algunos conductos dentro del material para poder gasificarlo y que endurezca parejo el material. Otro de los procesos de fundición es el moldeo en caparazón o shell molding. Es un proceso que se utiliza para la fabricación de moldes de piezas de paredes delgadas y lisas de un espesor casi uniforme y también para la fabricación de nollos huecos. O sea, el nollo en vez de ser macizo, se fabrica el nollo con estas mitades de material que se unen, que se adhieren, formando un nollo hueco. Consiste en mezclar la arena de fundición que tiene la sílice seca, junto con algún material plástico termoendurecible, o sea, alguna resina con que se pueda mezclar y se pueda llegar a endurecer. Entonces, aquí surgen distintas formas de fabricarlo. Por ahí agarramos el modelo, que es la pieza que queremos fabricar, y lo recubrimos con una mezcla de esta arena que tiene la sílice, mezclada con material plástico termoendurecible. Cubrimos la primera mitad, o digamos, en una placa modelo con la mitad de la pieza. Ahí lo cubrimos con una capa de este material, dejamos que se seque y le vamos agregando capas hasta que se obtiene el espesor que deseamos. Esta placa modelo se calienta a una temperatura apropiada para que al adherirse los granos formen una cáscara sobre la placa modelo. El espesor de la cáscara va a ser función de la naturaleza de la arena utilizada, el material plástico, la duración del proceso y de la temperatura de la placa modelo. Y va a depender un poco de todo lo que le pongamos sobre esa superficie y cómo vamos armando ese caparazón encima de la placa modelo.
Se eliminan errores de fundición en arena convencional como fallas de alineación porque se colocan pasadores para colocarlos correctos en la posición. Se corrigen errores de inclusiones de arena que pueda haber dentro de la pieza, desmoronamiento de los moldes de arena, porque acá el material en contacto con el metal líquido va a ser bastante más rígido. Se eliminan sopladuras de la pieza que pueda haber y se reduce el volumen de arena empleado, porque utilizamos una cantidad de arena de buena calidad solamente en contacto con la pieza y el resto va a ser arena de relleno. Molde en caparazón. Acá hay una forma de fabricar el caparazón muy particular. Tenemos aquí en la figura, en la 1, a la izquierda, tenemos en línea de puntos que estaba vertical al principio, la placa modelo. Esta placa modelo cierra sobre este recipiente. Este recipiente contiene arena y resina. Entonces, una vez que esto se cierra, se da vuelta. Entonces la arena y resina queda encima de la placa modelo. Por ahí se levanta un poco la temperatura de la placa modelo para facilitar la polimerización de esta resina que se endurezca alrededor de la placa modelo y se forma una capa. Una vez que se forma esa capa, lo volvemos a dar vuelta, cae al fondo la arena restante, pero la placa modelo ya queda recubierta con una capa de arena y resina. Esa capa de arena y resina a veces se mete nuevamente en el horno para terminar la polimerización y ese es el molde de la mitad de la pieza. Se pone ese molde de la mitad de la pieza con el molde de la otra mitad de la pieza en una caja donde se rellena con arena. Estas dos mitades entonces me van a formar la cavidad de la pieza. Y la arena exterior va a ser un soporte mecánico, pero lo que le va a dar la terminación superficial a la pieza es esta mezcla de arena y resina que tenemos, que recién hemos fabricado en el caparazón. La placa modelo deberá responder a ciertas condiciones, debe ser lo más liviana posible, estar perfectamente pulida, tener un bajo coeficiente de expansión térmica, así no dañamos a la pieza en los calentamientos, si bien son a baja temperatura, cuando calentamos la placa modelo con la resina encima para no producir daños en ese caparazón. Debe ser de un metal resistente al desgaste y de baja conductividad térmica para que las cáscaras no se enfríen muy rápidamente. Suelen utilizarse en la construcción de estas placas los materiales como acero, aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre y también placas de fundición con la superficie cromada, que dan mejores resultados y mejor terminación. La arena que es utilizada en este proceso debe ser arena fina, libre de óxidos metálicos, y los granos de la arena más bien redondeados, para que tengan una buena afluencia, se pueden acomodar con mayor facilidad para formar los caparazones. La arena es mojada con ciertos materiales que le bajen la tensión superficial, como puede ser un querosén, para que se desparramen y se acomoden bien en las superficies de contacto con la placa modelo. El material plástico es una resina fenólica en polvo fino, que se le añade un acelerador para el fraguado,
como la hexametiletetramina en un 10%. Esto es habitualmente como se fabrica un polímero, ¿no? Con un poco de resina y con un acelerador de fragua. Terminado el ciclo de giro, evacuado la arena sobrante, el conjunto está listo para calentarlo a 300 grados en un horno eléctrico, o sea, ese caparazón junto con la placa modelo se calienta en un horno durante un tiempo necesario para que termine la reacción de polimerización y termine de endurecerse. Piensen que esta placa debe ser refractaria y debe resistir a las presiones hidrostáticas del líquido que ingresa. Lógicamente va a tener de respaldo después la arena de relleno dentro de la caja. La duración de esta operación varía según el metal acolar. Cuanto mayor sea la temperatura de fusión del metal acolar, menor es la duración del calentamiento. El tiempo no debe ser excesivo para no dañar la cáscara. Que no se resquebraje el material, que no se dañe el material, que quede perfectamente sano. Entonces, ahí tenemos otra figura que nos muestra este moldeo en cáscara. Primero tenemos la placa modelo. Esa placa modelo se coloca como tapa del recipiente donde está la arena. La arena tiene que ser de buena calidad, dijimos de grano redondeado, que tiene que tener el aglutinante. Entonces, ese recipiente se da vuelta, la arena toma en contacto con la placa modelo. Lo mismo se hace para la placa modelo del otro lado de la pieza, se fabrican las dos mitades de cáscara con la misma técnica. Y finalmente vamos a obtener piezas de mucha precisión, con excelente tolerancia, una rugosidad bastante baja, digamos, la terminación superficial es bastante buena, gran reproducción de detalles, pequeños detalles en la superficie, y en general se utilizan en piezas de tamaño pequeño. No sé si quieren, seguimos o hacemos un pequeño descanso ahora, de 5 minutos. ¿Podríamos hacer un pequeño descanso, por favor, profe? Sí, cortamos entonces un momento, cortamos no sé, ¿a qué hora son? 16:24, 25, pongámosle. Hacemos 10, 15 minutos, ¿quieren? Cortamos un poco la grabación. Ok, listo.